Bienvenidos, buscadores de emociones y guardianes de secretos, a una nueva edición de Escándalos de Series Turcas. Hoy el aire en nuestro estudio pesa, denso y dulce como una despedida que se niega a morir, porque hablaremos de un amor que intenta respirar bajo las cenizas del orgullo. Si creían que el drama de Erkencikus estaba condenado a la pantalla, prepárense, la vida real está a punto de superar cualquier guión. Esta noche destapamos la velada más vulnerable de una estrella que decidió dejar de fingir. Antes de zambullirnos en este mar de confesiones, recuerden que esta familia crece gracias a ustedes, suscríbanse para no perderse ni un suspiro, regálenle un me gusta compasivo a este vídeo, activen la campanita y, si desean apoyar nuestro periodismo emocional con acceso sin censura, el botón unirse está brillando para ustedes. Acompáñennos en esta noche de verdad. Los rumores zumban con una intensidad ensordecedora, pero esta vez no hablan de peleas de egos, de estrenos rutilantes ni de contratos millonarios. Hablan de un corazón roto en público. Los círculos de chismes de Estambul arden tras los reportes de una noche cargada de emociones protagonizada por la joven y talentosa actriz Demet Özdemir. Según testigos, en un entorno privado y en plena madrugada, la actriz, conocida por su temple y esa distancia elegante con la que suele protegerse, fue arrasada por una marea de sentimientos que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Por primera vez, sin filtros y con el alma al descubierto, Demet expresó lo que su silencio había escondido. Quienes estuvieron allí comentan, aún atónitos, que la vieron pelear con las lágrimas, como si por fin se hubiese resquebrajado la presa interna que la mantenía erguida ante todos. Se dice que hay un capítulo inconcluso que todavía palpita en su vida, una herida a la que el tiempo no logró ponerle venda. Sí aparecieron las voces malintencionadas que insinuaron que quizás había corrido el alcohol, pero fuentes cercanas y protectoras de Demet insisten con firmeza en que no se trató de excesos, sino de la erupción volcánica de emociones reprimidas. No hablaba el alcohol, hablaba su dolor, afirman. Y esas palabras resuenan como un eco que atraviesa la noche. Aseguran que Demet, con una voz temblorosa que cortaba la madrugada como una hoja fina, confesó cuánto extraña a su antiguo amor y compañero de reparto Can Yaman. Lejos de ser un recuerdo lejano, admitió que la nostalgia no se había desvanecido, sino que había supurado en lo más hondo, como un secreto que arde. Y entonces dejó caer la frase que partió la sala en dos: mi corazón está roto por culpa de mi orgullo. Relató que siempre intentó permanecer imperturbable, convencida de que esa dureza era sinónimo de fortaleza, pero terminó pagando el precio más alto: el silencio, la soledad, el quedarse a solas con todo aquello que no se dice y que, precisamente por no decirse, pesa el doble. Con una honestidad desarmante, Demet explicó que eligió callar tras la ruptura, cargar sola el peso de su amor y de su pena. Reconoció que esa decisión únicamente prolongó su agonía y retrasó su proceso de sanar. Aquella noche, dicen, compartió detalles nunca antes contados de su historia con Can, habló de los sueños que construyeron a puerta cerrada, de los planes de vida que dejaron flotando en el aire como globos sin hilo, de los que habría pasado si, que ahora la visitan como susurros tercos. Confesó que su orgullo fue el muro que la detuvo en pasos decisivos. A veces no dar el primer paso no es ser fuerte, es castigarte, habría dicho, y los presentes sintieron que por un segundo, la estrella dejó de brillar para revelarse mujer, vulnerable, de carne y latido. Cercanos a la actriz cuentan que Demet lleva mucho tiempo trabajando a un ritmo feroz, usándolo todo como escudo para mantenerse a flote, para empujar hacia abajo, muy abajo, aquello que más le dolía. Este estallido emocional sería la consecuencia natural de la fatiga acumulada y de un dolor sostenido que, como todos, tarde o temprano pide salir. La prensa del corazón comenta que es la primera vez que la ven tan frágil, tan humana, tan lejos de la perfección que le atribuimos a las estrellas. Y se pronostica que después de estas confesiones volcánicas, Demet se retirará a un silencio breve, necesario, para lamerse las heridas lejos de los flashes. Por su parte, Can Yaman no ha emitido declaración alguna. Su silencio pesa. Retumba. Es tan ruidoso como las palabras de Demet. Y en medio de ese mutismo del galán turco, la pregunta flota en el aire: ¿responderá al llamado que, aunque no se pronuncie con nombres, suena a su nombre? Duele escuchar algo así, ¿no es cierto, familia de escándalos de series turcas? Duele porque nos devuelve a nuestras propias decisiones, a ese instante mínimo en el que escogemos el orgullo por sobre el pulso loco del corazón. Les preguntamos de frente, ¿alguna vez dejaron ir a alguien por puro orgullo?
¿Creen que Khan debería responder a este grito del alma? Los leemos. Sus experiencias, sus consejos, sus confesiones pueden ser un abrazo para quienes hoy están ahí, al borde de un mensaje que no se anima a salir. Y si valoran que tratemos estas historias con la sensibilidad que merecen, consideren apoyar este canal haciendo clic en el botón unirse. Su apoyo nos permite seguir contando las historias que importan. Después de semejante velada, era inevitable que la mirada se desplazara a los amores del pasado. El relato de Demet nos recuerda que una relación que parece terminada puede seguir viva, latiendo con fuerza en la memoria y en los gestos que no se explican. Otra vez, la eterna pregunta orgullo o amor, se instala en el centro de la discusión pública. Todos en los corrillos de la farándula hablan de lo mismo. ¿Fue este desahogo una llamarada de una sola noche o el comienzo de un nuevo pulso emocional en la vida de Demet? El tiempo, siempre tan paciente y a veces cruel, guarda la respuesta. Los ecos de esa noche no se apagaron al amanecer. Lo que Demet dijo con el corazón en ruinas y la voz directa, no sorprendió a quienes la conocen de cerca. Desde hace tiempo corrían rumores de que la actriz conservaba, en un rincón íntimo, trazas de Khan. Pero escucharlo así, desnudo, sin el filtro febril de las notas de prensa, dejó a todos descolocados. Testigos describen que Demet por momentos reía con una nostalgia dulce y por momentos lloraba en silencio, hablando en frases que columpiaban pasado y presente, soltando lamentos que parecían ensayar un perdón todavía imposible. Ojalá hubiera dicho ciertas cosas entonces. Admitió que su personaje de Dama de Hierro se volvió una carga que ya no podía sostener, y enfatizó que su amor por Khan ocupa un lugar sagrado en su biografía emocional. Algunos amores, incluso cuando terminan, nunca se van del todo, habría suspirado. Y esas palabras aplastaron las certezas de los presentes, volviendo densa la atmósfera, cargándola con la gravedad de una verdad ineludible. Según la información que se filtró, Demet no habló solo de nostalgia. Habló de oportunidades perdidas, de malentendidos que nadie quiso desenredar, de tiempos que no coincidieron y de ese orgullo maldito que, gota a gota, fue horadando un amor que parecía indestructible. A veces dos personas se aman muchísimo y aún así, eligen callar, resumió, y la frase se quedó flotando, como un faro encendido en mitad de la niebla. Las redes sociales explotaron. Los fans, atentos a cada gesto, notaron que los mensajes melancólicos de Demet, las letras de canciones que compartió sin explicación, y esas publicaciones discretas sobre la soledad recobraron un significado nuevo. La pregunta que da vueltas es la misma en todos los muros: ¿fueron mensajes en una botella digital, lanzados al mar inmenso de Internet para que Khan los encontrara? ¿Sigue su corazón, pese a todo, abierto a la posibilidad de un reencuentro? La ausencia de un comunicado oficial por parte de Demet solo aviva la curiosidad. Se especula que la actriz intenta procesar lo que siente y que tal vez, solo tal vez, se esté preparando para enfrentarse, por fin, a esa conversación que tantos llevan años esperando que suceda. Queda por ver si habrá una llamada, si un mensaje atravesará el silencio, si estas palabras terminarán estampándose contra una puerta cerrada o si, por el contrario, ese latido por el pasado abrirá paso a un capítulo nuevo. Lo único claro es que la noche en la que Demet se derrumbó ante los suyos nos recordó que no es solo la actriz arrolladora que deslumbró en Erkencicus y en cada alfombra roja, sino también una mujer que ama sin medias tintas y que puede sufrir a manos de aquello mismo que la convierte en leyenda, su corazón. En el mundo del chisme todos contenemos la respiración. Porque hay palabras que dichas una sola vez, valen por todos los años de silencio. Cerramos este informe especial de escándalos de series turcas con el pulso todavía acelerado. La historia de Demet y Khan vuelve a enseñarnos que el orgullo puede ser el peor enemigo del amor, ese ladrón silencioso que se lleva lo que más queremos sin que nos demos cuenta. ¿Qué creen que ocurrirá ahora? ¿Estamos ante un final definitivo o frente al inicio de una reconquista que nos tendrá con el alma en vilo? Déjenos todas sus teorías en los comentarios, no se vayan sin dejar su huella en este vídeo con un me gusta, suscribirse para ser parte de nuestra familia y compartir este relato con todos los románticos que conocen. Y recuerden, si desean apoyar este canal de una manera especial, el botón unirse los espera. Hasta la próxima y que el amor, siempre que pueda, le gane la partida al orgullo. Pero no crean que la noche terminó en aquella confesión. Dicen que en un segundo acto íntimo, ya más serena, Demet volvió a mirar hacia atrás y se permitió la escena más humana,
reconocer que también se equivocó con el tiempo, que hubo mensajes que no respondió, cenas que pospuso, viajes que dejó para después. Esos después que no llegan. Y quienes la escucharon aseguran que en su mirada había una mezcla de determinación y ternura, un brillo que no se decide entre la memoria y la esperanza. Ese es el drama de los grandes amores. Que se quedan alojados como una canción que no sabemos tararear sin quebrarnos un poco. En paralelo, quienes siguen de cerca a Khan afirman que él atraviesa un momento de introspección. No hay palabras, no hay gestos públicos, pero hay silencios que cuentan historias enteras. Dicen que, como todo hombre que se sabe observado, elige la prudencia. Algunos cercanos susurran que lo conmovió escuchar la frase que ha incendiado las redes: mi corazón está roto por culpa de mi orgullo. Otros que prefiere que el oleaje baje antes de mojarse los pies. En cualquier caso, el tablero está dispuesto, la verdad ya salió a la luz, y las cartas del destino, como siempre, se reparten a oscuras. Mientras tanto, los fans desempolvaron recuerdos de rodajes, miradas capturadas por cámaras que entonces parecían inocentes, guiños que hoy, a la distancia, adquieren el peso de las señales. Que si aquella risa en una entrevista, que si aquella pausa antes de responder, que si ese abrazo que duró un segundo más de lo que dicta el guión de lo correcto. A veces el público ve lo que los protagonistas deciden ocultarse a sí mismos. Y es por eso que la conversación no se apaga, porque donde hubo fuego, siempre queda un lenguaje secreto para quienes no se acostumbran al apagón. Hay quien dirá que todo esto no es más que nostalgia. Que el presente es rey y que el pasado, por muy brillante, no debe gobernar las decisiones. Pero, ¿qué hacemos con el temblor en la voz, con la honestidad que derriba máscaras, con la mujer que reconoce que se quedó clavada en una encrucijada y que ahora, por fin, la mira de frente? No hay guión que compita con una verdad dicha a tiempo. Y si el tiempo, como creemos, por fin llegó, quizás también esté llegando el momento de la valentía. O de la despedida bien hecha. Porque también eso es amor. Saber cuándo cerrar la puerta sin romper la casa. El debate sigue, orgullo o amor. Hay quienes defienden que el orgullo bien llevado es dignidad. Hay quienes replican que, llevado al extremo, es armadura que termina por asfixiar. Demet, al contar su noche de desahogo, pareció trazar una línea entre ambos, la dignidad que cuida y el orgullo que te deja solo. En esa grieta, en ese filo, se escribe la historia que hoy nos desvela. Y en ese filo, también, los espectadores proyectamos lo que no nos animamos a hacer. Por eso los comentarios hierven, por eso sus mensajes, familia de escándalos de series turcas, nos llegan como cartas que no quieren permanecer cerradas. Así, entre recuerdos, silencios y esta expectativa eléctrica, cerramos de verdad. Si lo vivido por Demet desemboca en un encuentro, lo contaremos. Si deriva en un adiós que la libere, también. Porque a veces lo más valiente no es insistir, sino aceptar que el amor que fue merece ser honrado sin empeñarlo en la prueba interminable. Por ahora, dejen que la noche repose. Y mientras lo hace, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, apoyar con unirse si pueden, y contar en los comentarios qué harían ustedes si el orgullo los dejara sin el amor de su vida. Aquí seguiremos atentos, con el corazón atento y la voz lista para narrar la próxima vuelta de esta historia que, lo sabemos, aún no ha dicho su última palabra.